Ok, por último vamos a hacer problemas relacionados a la propagación de errores. Entonces, vamos a ver, aquí escogí algunos. Dice una masa entonces tenemos una masa que dice que tiene 4.4 kilogramos, pero es 4.4 kilogramos con una incertidumbre asociada de 0.2 kilogramos. Dice viaja a una velocidad, entonces tenemos una velocidad de 18 metros por segundo, más o menos 2 metros por segundo. Encuentre la energía cinética de esta masa. Entonces, perdón, ahí nos pide encontrar la energía cinética de esta masa. Entonces, básicamente nos piden la energía cinética. Y nos están diciendo que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, primero tenemos que ver qué operaciones tenemos acá. Y esto básicamente son dos operaciones. Tenemos una multiplicación y una potencia. Ok, entonces es una multiplicación y potencia. O como yo les decía, podemos ver la potencia como dos multiplicaciones, entonces serían tres multiplicaciones. Pero bueno, entonces tenemos que encontrar entonces la energía cinética, pero como estos tienen unos errores, o sea, como tienen una incertidumbre asociada, el término de energía cinética tenemos que poner la parte de la medición de la energía cinética más la propagación del error. ¿De cuáles errores? De estos que están acá, la propagación de las incertidumbres. Entonces, fácil, la energía cinética, fácilmente, ¿verdad? Es nada más trabajar con los subceros. Entonces, esto sería un medio de la masa, que son 4.4 por la velocidad al cuadrado, que son 18 metros por segundo. Entonces, en este caso, tenemos un medio multiplicado por 4.4 multiplicado por 18 metros por segundo a la 2. Esto nos da como resultado 712.8. Entonces, esto nos da como resultado 712.8 joules. Pero recordemos algo, recordemos que aquí estamos trabajando con dos cifras significativas, el resultado debería tener solo dos cifras significativas. La única forma de poner 712.8 con dos cifras significativas es utilizando notación científica. Movemos la coma dos espacios y esto me daría 7.1 por 10 a la 2 joules. Ahora vamos a ver la propagación de los errores. Al estar involucrada la multiplicación y las potencias, tenemos que hacer la suma de las incertidumbres fraccionarias. Entonces la incertidumbre fraccionaria de la energía cinética va a ser igual a la suma de las incertidumbres fraccionarias. Pero en este caso, la velocidad sería dos veces la velocidad entre la velocidad, recordando las leyes de potencias. Entonces, en nuestro caso, podemos tener esto, podemos tener, haciendo acá, vamos a tener que EK entre EK va a ser igual, en este caso sería 4.0.2, perdón,
0.2 kilogramos entre 4.4 kilogramos. Más 2 multiplicado por, porque el valor absoluto de 2 es 2, multiplicado por 2 metros por segundo. Disculpen aquí. 2 metros por segundo dividido entre 18 metros por segundo. Entonces, esto como resultado nos da 0.04, 0.05, haciendo el redondeo porque tiene que tener solo una cifra significativa, más, vean, es importante, vean que se pueden sumar aunque tengan unidades diferentes, porque al final se cancelan las unidades y quedan términos adimensionales, que quiere decir que no tienen unidades. 2 entre 18, entonces esto sería 0.1. Esto de acá sería 0.0, eso sería igual a 0.15, ¿verdad? De acá, pero tenemos que trabajar con la menor cantidad de decimales. Puntos decimales, tenemos dos números después del punto decimal, un número después del punto decimal, queda como 0. 0. Solo tenemos que trabajar con 1, entonces en este caso sería 0.2. Y esto sería igual a nuestra variable, que es la incertidumbre en la energía cinética, dividido entre lo que nos dio de energía cinética, que es 7.1 por 10 a la 2. Joules. Entonces al final nuestra energía cinética o nuestra incertidumbre asociada a la energía cinética va a ser 0.2 multiplicado por 7.1 por 10 a la 2. Esto nos va a dar una incertidumbre asociada de 142 joules. Pero tenemos que trabajar solo con una cifra significativa. Entonces, ¿por qué? Porque este solo tiene una cifra, este tiene dos cifras, tenemos que quedar con una cifra. De nuevo, utilizando aquí está el punto decimal, 1, 2, notación científica, me quedaría que la energía cinética, la incertidumbre asociada a la energía cinética, sería 1 por 10 a la 2 joules. Estamos hablando de 100 joules. Entonces, vamos a tener, nuestra energía cinética va a ser igual a 7.1 por 10 a la 2 joules más menos 1 por 10 a la 2 joules. Y aquí tenemos el primer resultado. Importante, tal vez aquí no lo dije, pero vea que no estamos tomando el término de un medio, ¿verdad? Acá en esto que hacemos, no estamos tomando el término un medio. En este de acá no encontramos el término un medio. ¿Por qué no encontramos el término un medio? Porque como lo habíamos dicho en el video anterior, un medio es una constante, entonces no tiene propagación del error. Veamos a ver otro problema. Otro problema dice que el volumen de un cilindro viene dado por, entonces tenemos un cilindro de radio R, ¿verdad? Tenemos un cilindro de radio R y dice que el volumen de ese cilindro viene dado como el volumen es igual pi por R por H. Pi por radio por la altura. Dice que el volumen es
medido con una incertidumbre de un 4%. Entonces, ¿qué quiere decir un 4%? Entonces, quiere decir que la incertidumbre porcentual del volumen es igual a un 4%. Dice que la altura es medida con una incertidumbre de un 2%. Entonces, la incertidumbre porcentual de la altura es un 2%. Entonces determine la incertidumbre del radio. Me están preguntando la incertidumbre del radio. ¿Y qué tipo de incertidumbre me están preguntando? Me están preguntando la incertidumbre porcentual. Creo que ahí en esa se me olvidó especificar que es porcentual, porque no nos están diciendo cuánto mide el radio. Entonces nos tienen que estar diciendo cuánto es la incertidumbre porcentual del mismo. ¿Ok? Entonces, esto es un problema de un examen, de un paper one. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, lo que tenemos es esto. Con esto tenemos que trabajar. No tenemos ni cuánto sube cero, ni nada, pero podemos hacer lo siguiente. Vean que podemos hacer. Yo puedo calcular la propagación del error de V. Entonces, la propagación del error de V va a ser con la fraccionaria y va a ser igual. Vean que en este caso el término pi no lo tomamos en cuenta porque es una constante. Entonces no lo tomamos en cuenta para la incertidumbre, para calcular el volumen. ¿Sí? Entonces tenemos una multiplicación. Entonces esto sería delta R entre R más delta H entre H. Pero, ¿cuánto es cada uno de estos? Bueno, si tenemos esto de acá, ¿verdad? Si tenemos esto de acá, entonces vamos a ver que delta V entre V, o sea, si tenemos la porcentual, para sacar la fraccionaria, nada más dividimos entre 100, ¿verdad? Eso sería 0.04. ¿Ok? Entonces vamos a tener que entonces delta H entre H sería igual nada más a poner esto de acá dividido entre 100, ¿verdad? Para que nos dé la fraccionaria, esto sería 0.02. Entonces, si ustedes ven acá, aquí ya tenemos el término delta H entre H y aquí vamos a tener el término delta V entre V. Entonces, esto de acá nos va a quedar que tenemos 0.04 es igual a delta R entre R más 0.02, ¿verdad? De nuevo, esto de acá viene de este término de acá, esto de acá viene de sustituir este término de acá. Entonces podemos hacer una ecuación. De hecho, podemos hacer una ecuación, no, esto es una ecuación. Pasamos esto de acá a este lado y lo pasamos restando. Entonces vamos a tener que delta R entre R va a ser igual a 0.04 menos 0.02 y eso nos va a dar un valor delta R entre R de 0.02. Entonces, básicamente la incertidumbre
porcentual del radio es agarrar esto que está acá, este término, que es el que ya tenemos ahí, y lo multiplicamos por 100. Entonces 0.02 por 100 nos da 2%. Entonces este sería la incertidumbre porcentual del radio. Y por último, podemos hacer uno más, que sería este. Dice que se miden los lados de un cubo. Entonces se miden los lados de un cubo y como resultado da, entonces los lados de un cubo viene dado como 2.0 centímetros más menos 0.2 centímetros. Encuentre la incertidumbre absoluta y porcentual del volumen del cubo. Entonces recordemos que para un cubo vamos a tener que este caso sería a la 3. Entonces nos están pidiendo el valor porcentual del volumen y el absoluto del volumen. Entonces esto es fácil, ¿verdad? Porque esto es fácil, porque primero tenemos, ok, vamos a sacar el más obvio. Primero vamos a sacar, calculemos cuánto es delta V por V. Entonces en nuestro caso, delta V entre V, vemos que es a la 3. Entonces esto sería 3 veces, quieren poner el valor absoluto, pero es un número positivo, da igual. Entonces delta A entre A. Entonces en nuestro caso, este delta A sería 0.2 centímetros y A en nuestro caso son 2 centímetros. Vean que ambos son una cifra significativa. Nada más, entonces el resultado debería tener solo una cifra significativa. Entonces esto da 0,1 multiplicado por 3 sería 0.3. Entonces delta V entre V es igual a 0.3. Entonces esto lo que implica es que delta V entre V por 100, simplemente agarrar esto de acá, que es esto de acá, entonces sería 0.3 por 100, me daría un 3%. Perdón, un 30%. Ok, y ahora vamos a ver al final cuánto es la incertidumbre absoluta. Bueno, para la absoluta necesitamos sacar el valor de V. Tenemos que V es a la 3, entonces sería 2 centímetros al cubo. Eso sería 8 centímetros cúbicos. Entonces vamos a tener que delta V entre 8 centímetros cúbicos tiene que ser igual a 0.3. Entonces al final yo lo que hago es multiplicar 8 por 0.3. Entonces en este caso 8 por 0.3, esto implica que V, delta V es igual a 2.4 centímetros cúbicos. Pero
tengo que trabajar con una cifra significativa. Entonces quiere decir que, de último, mi incertidumbre absoluta son 2 centímetros cúbicos. Y acá ya tenemos lo que nos pidieron. Nos pidieron el porcentual, que son 30%, y nos pidieron el absoluto, que son 2 centímetros cúbicos.